Uno de los personajes más notorios del caso, pues, de los audios es el empresario Antonio Camayo, ¿no? Dueño, pues, de ISA Motors, quien se encuentra actualmente detenido, y mañana se verá la audiencia en la cual, pues, el Poder Judicial verá si confirma el pedido de la Fiscalía de 36 meses, 3 años de prisión preventiva contra el señor Camayo y otros más involucrados, pues, en esta llamada mafia del cuello blanco, ¿no? Nos encontramos con el abogado Humberto Abanto, representante del señor Camayo, pues para que nos adelante los argumentos de su defensa. Doctor Abanto, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. La Fiscalía incluye al señor Camayo como parte de la red, de lo que llama la red externa. Sí. ¿No? La red interna son, por supuesto, en el Callao todos los empleados que trabajaban con Ríos y Camayo con otros estaría pues en esta red externa. Se le acusa entonces de ser parte de la organización criminal. Leo el requerimiento de la fiscal, ¿no? Debido a que integraría esta organización Cuellos Blancos del Puerto, dedicada a delitos contra la administración de justicia, participando en la tercera red de corrupción. Hay varios anillos acá, quien sostiene una vinculación estrecha con el hombre clave, es decir, Walter Ríos Montalvo, y dentro de la organización sería Camayo el encargado de proporcionar el aparato logístico de la misma, efectuando agasajos, fiestas, reuniones sociales, con la finalidad de mantener vinculación y consecuentemente favores a los altos funcionarios del sistema de justicia, empresarios y políticos afines a la red de corrupción. Ese, a grosso modo, es la acusación penal. ¿Qué va a responder usted ante Si yo fuera Marisa Yulfo estaría temblando. Porque si organizar fiestas, organizar reuniones, constituye una base para que alguien sea acusado de ser miembro de una organización criminal, nadie mejor que Marisa Yulfo para estar preocupada por eso. Es una irresponsabilidad de parte de la fiscal. Y es una irresponsabilidad tremenda porque lo que se ha establecido en la investigación, como lo ha podido reducir ella misma, es que Antonio Camayo organizó reuniones, invitó almuerzos, 2 reuniones, no muchas fiestas, no muchas Está reuniones. la del hawaiano, ¿no? La de los futbolistas. Así es. ¿No? Pero, ¿y la de los periodistas? No, la del periodista es en ninguna de ellas se ha establecido que hubiera algún pacto delictivo o cosa por el estilo. Entonces, cuando una fiscal hace una imputación de esa naturaleza, lo único que puede hacer uno es cruzar los dedos para que el juez no piense de esa manera. Ahora, había otra acusación originalmente, usted me estaba diciendo que estaba retirada, que era puntualmente por tráfico de influencias, ¿no? Debido a que habría ofrecido para terceros, es decir, a Ríos, una reunión con el alcalde de la Municipalidad de La Victoria, actualmente detenido, a fin de que pueda haber el procedimiento administrativo al que se encontraría sometido su suegro, el suegro de Ríos, por supuesta deuda de $1 millón con la municipalidad. ¿Por qué se retira esta acusación? Porque se da el pedido, ¿no? Se da el pedido para que lo contacte. Ya, pero es que lo que pasa es que aquí hay 2 cosas. Primero, para suerte de Antonio Camayo, fue detenido el alcalde de La Victoria y se le pudo tomar la declaración de inmediato. El alcalde de La Victoria dijo: yo no conozco a Antonio Camayo, yo no me he reunido jamás con él ni con el señor Ríos, no los conozco. Y además esa deuda, si existe, sigue o en cobranza o por pagar. Entonces ese cargo se cayó. Pero además es importante señalar que el hecho de que yo le presente a usted a una autoridad no constituye tráfico de influencias, como erróneamente se viene repitiendo por los fiscales e inclusive en la prensa. Para que haya tráfico de influencia yo tengo que invocar la influencia, decirle a usted, por ejemplo, usted tiene un problema con fulano, con tal autoridad, yo soy amigo de esa autoridad, yo tengo influencia sobre esa autoridad, si usted me da un beneficio a mí o me lo promete, yo interpongo o intercedo, interpongo mis buenos oficios o intercedo. Eso es tráfico de influencias. Que usted me diga, presénteme al fulano porque tengo un problema, no es tráfico de influencias, de ningún modo. Vamos a empezar en una fiebre de penalización de las relaciones sociales. ¿Le queda claro a usted que la corrupción que dirigía Ríos era rampante? Después de revisar los audios que presenta sobre todo la fiscal y establecer este esquema de cobro de coimas, o sea, es en realidad un río de whisky de etiqueta azul, ¿no? Y bueno, vinos blancos y demás, pero además hay cobros puntuales que este señor hace a través de sus asociados, vamos a llamarlo así, empleados en algunos casos de la Corte del Callao. ¿Eso le queda claro? Tengo la impresión de que esa corte era la Corte de los Milagros, pero tengo que separar de allí a Antonio Camayo por una razón muy sencilla. Antonio no ha tenido ningún pedido ni ninguna intervención o intercesión a favor de intereses concretos o particulares. Él no ha intercambiado nada con nadie, lo que se ha limitado es a atender a sus amigos y atender los pedidos de sus amigos, que además, como ustedes se han dado cuenta en los audios, eran numerosos.
No, definitivamente eran numerosos, pero le pregunto porque efectivamente la corrupción yo creo que está bastante acreditada, el juez lo verá, ¿no? Pero está bastante acreditada y la cercanía de Camayo sí es evidente. Yo sé que eso no lo hace necesariamente culpable, pero es evidente que recurrían a Camayo y Ríos se refiere pues a Camayo como un hombre también muy influyente, incluso en el Consejo Nacional de la Magistratura y demás. Usted en algún momento ha señalado que su cliente pues fanfarroneaba también. No, no fue así. Pero yo preciso eso. Lo del fanfarroneo fue establecido por su esposa en relación a un episodio, a una frase específica en relación al presidente Vizcarra. No quiere decir que el señor Camayo no haya conocido al presidente, tampoco quiere decir que lo haya conocido. Eso ni se ha afirmado ni se ha negado. Pero usted nos lo puede responder, ¿no? ¿Lo ha conocido, No porque, no lo ha como se lo he dicho hoy día a otros colegas suyos, no ha sido parte de mis preocupaciones en las conversaciones y en la preparación de la estrategia de defensa el tocar este tema. Pero usted comprenderá que cuando el abogado, en este caso el detenido, pues está diciendo no se sabe si conoce o no conoce, también se puede interpretar como una suerte de mensaje que se está enviando a Palacio de Gobierno, ¿o no? No, yo no. O sea, usted definitivamente sabe si conoce o no conoce a Vizcarra. No, porque no se lo he preguntado. Además, yo no soy courier de nadie. Lo que yo le estoy diciendo es lo que yo sé. Y lo que le puedo dar fe es lo que conozco del proceso propiamente dicho. Y el proceso propiamente dicho estaba por dos temas. Y en esos dos temas nos hemos concentrado los abogados. ¿Qué pasa? Sí, pero hay cargos penales, como usted bien sabe, que se pueden sumar. Ayer, por ejemplo, cuando se revela este otro audio donde el señor Camayo le dice, parece pues un tanto anecdótico, ¿no? Pero le dice al juez Inostroza que le va a poner un patrullero para ver el tema este de un carro que estaba... O sea, el señor Camayo también disponía, o también fanfarronea ahí. No, o sea, pero... él podía disponer de qué tipo de patrullero policial iba a ver la casa de alguien. Lo que ocurre es que Antonio Camayo presta servicios gratuitos a muchas unidades de la policía. Y no es ningún problema, creo, para nadie levantar el teléfono y decirle, tengo una persona que está afrontando una posibilidad de peligro. Tener un vehículo desconocido estacionado en la puerta constituye un riesgo. Y no es cualquier persona, es un juez supremo. O sea que ahí no hay nada ilegal. Él podía efectivamente Usted puede hacerlo, yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Que yo diga, voy a ver si llamo, y otra cosa es que le diga, doctor Abanto, yo le voy a ponerle un patrullero. Entonces, si usted tiene amistad con el comisario del lugar donde yo vivo, con toda facilidad me podría decir si va a llegar un patrullero. Además, debería ser así para todos, no solamente para Antonio Camayo y para César Inostroza. Pues si cada uno nos pone pues un patrullero, pues No, me refiero en caso de que tenga usted un carro en la puerta. Cuénteme, doctor Abanto, otro de los procesos judiciales que se ha anunciado, entiendo yo, es el que le va a presentar el conductor, periodista Philip Butters al señor Camayo, porque dice que él no es director de Nissan Motors, son que no tres, ha sido director. Que son tres directores, ¿no? Los que aparecían, ¿no? Yo pensé que era un directorio pues esos inmensos, ¿no? Nada, ¿no? Pequeño. Philip Butters es director de Nissan Motors, ha sido... Bueno, así consta en los registros, yo no puedo dar fe de eso, pero sí está en los registros públicos anotado como tal. Y yo no creo que Antonio Camayo haya tomado el nombre de estas personas. Ahí está, por ejemplo, y creo que podría usted invitar a Mauro Remigio, quien sigue siendo director y podría contarle si eran o no eran directores. Yo lo que tengo es la certeza de que hay un malentendido entre dos grandes amigos, que está escalando innecesariamente por la ligereza de las palabras de todos. Y yo no voy a contribuir a que se enturbie más una relación que más que para romperse debería tender a corregirse. Pero digamos que ser parte de un directorio pues no es un malentendido, ¿no? O eres director o no eres director. Sí, pues, pero o fuiste director y ya no quieres serlo en este momento tan desagradable. Ese es un detalle muy importante. Gracias, doctor Abanto. Mañana es la audiencia, entonces estaremos a las 5 de la tarde, creo. Quisiera decirle una cosa importante. Por favor. Es muy importante subrayar que tiene que acabar esta tendencia del Ministerio Público a estigmatizar a las personas que son investigadas. Eso de los cuellos blancos del Callao, por más que hayan graves sospechas, es una estigmatización. Mi cliente no pertenece a una organización criminal y cuadrarlo todo el tiempo en los medios como miembro de una organización criminal bautizada por el Ministerio Público como cuellos blancos del Callao, viola los tratados internacionales de derechos humanos y viola la jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha condenado al Perú por hacer esas cosas en los casos Lori Berenson y Castillo Petrucci. Posición del abogado Humberto Abanto, su cliente pues Antonio Camayo enfrenta mañana esta audiencia. Gracias otra vez por acompañarnos, vamos a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.